Hola, buenos días. Empezamos la clase 19 de Física 2 con retomando lo que vimos la clase pasada de interferencia. Dijimos que el programa que íbamos a seguir en interferencia empezaba viendo primero qué pasaba con la superposición de dos fuentes puntuales y vimos que cuando se superponían dos fuentes puntuales, S1 y S2, sus perturbaciones en un punto P se sumaban porque estábamos suponiendo que eran fuentes que producían perturbaciones, solución de la ecuación de ondas. Y la ecuación de ondas era lineal y entonces la suma de soluciones es solución. Entonces en el punto P consideramos la suma de dos soluciones de la ecuación de ondas, una proveniente de una fuente puntual, les recuerdo esto de puntual, y 1 y una fuente puntual S2. Después, esas fuentes estaban, entonces producían un sistema de máximos y mínimos, y vimos que, bueno, si bien la perturbación se sumaba, la intensidad no se sumaba. Claro, porque la intensidad es cuadrática en las perturbaciones, entonces no se suma, lo que se suma era la función perturbación. Entonces, el hecho de que la intensidad sea cuadrática en las perturbaciones hace que aparezca un término llamado de interferencia que producía que la intensidad en algunos lugares fuera más grande que la suma de las intensidades cuando se prendían las fuentes individuales, o menor, incluso tan menor que podía ser cero bajo ciertas condiciones. Y si uno recorría el espacio iluminado por esas dos fuentes, veía puntos donde había máximos y puntos donde había mínimos. Y si uno quería recorrer el punto de un máximo o de un mínimo, tenía que recorrer puntos donde la diferencia de fase que habíamos llamado phi entre esas dos en la clase pasada, bueno, creo que la puse al lado acá por las dudas, la clase pasada, ¿sí? Justamente a esta cantidad que habíamos llamado phi, que tenía dos aportes de la fuente 2 y de la fuente 1, pero los aportes además se dividían en aportes que tenían que ver con la fase inicial de las fuentes y después aportes que tenían que ver con la diferencia de camino recorrido desde cada fuente al punto de observación. Bueno, y entonces, si esta cantidad phi se mantenía constante. Cuando esta cantidad phi se mantiene constante, la amplitud de la perturbación resultante se mantiene constante y entonces uno recorre lugares geométricos donde la amplitud es constante, es decir, la intensidad en ese lugar es constante. Fíjense que, por ejemplo, en este lugar, que por ejemplo supongamos que es un máximo, o en este otro, que eran hiperboloides, eso también lo vimos, y que fíjense que en este lugar la diferencia de caminos toma un valor constante, y en este lugar la diferencia de camino toma otro valor constante. Pero la constante de acá no es igual a la constante de acá, y entonces a los hiperboloides estos se los llama con el orden m con que se satisface la condición de máximo, y la condición de máximo es que phi sea congruente a 0 módulo 2pi. Es decir, que phi sea 2m pi, donde m es un entero, y ese m entero se llama orden de interferencia. Entonces, en este dibujo tenemos el hiperboloide, el hiperboloide que corresponde a m igual a 1, ¿sí? Y el hiperboloide que corresponde a m igual a 2, y hay más hiperboloides. Cuanto mayor es m, mayor es entonces la diferencia, el valor de la cantidad phi, que es igual a 2m pi.
Fíjense que si son fuentes puntuales, eso había quedado pendiente la clase pasada, si son fuentes puntuales, la amplitud que emite la perturbación que emite una fuente puntual es una perturbación esférica y su amplitud varía inversamente con la distancia a la fuente, ¿no? Entonces, fíjense que también hay una variación de amplitud y por eso vimos que el otro día que las franjas también se borroneaban por dos razones. Una era porque las amplitudes se iban haciendo cada vez más chiquitas y el contraste bajaba, y otra tenía que ver, dijimos, con que si las fuentes tenían un tiempo característico de duración de los trenes de onda, entonces si había mucho retardo, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima transparencia, no se superponían dos trenes, ¿no? Se superponían dos trenes que tenían fases aleatorias y entonces no se veía la interferencia, o la interferencia variaban en esos tiempos y no se apreciaba con un detector como el ojo. Bueno, pero el mensaje es que, esto no lo dije en la clase pasada, pero el mensaje es que fíjense que las franjas están en lugares del espacio bien definidos, que en este caso son los hiperboloides, y por eso, con fuentes puntuales, siempre el sistema de franjas se llama localizadas en todo el espacio o no localizadas, porque están en todos lados. Fíjense que ocupan todo el espacio. Si yo tengo dos fuentes puntuales, las perturbaciones provenientes de cada una de ellas, en cualquier punto del espacio, me van a dar interferencia. En todo punto donde superpongan las perturbaciones provenientes de cada fuente va a haber interferencia. Por eso se las llama de dos maneras que son como contrapuestas de alguna manera, pero quieren decir lo mismo. Una es no localizadas porque después vamos a ver que hay unas que están localizadas en ciertos lugares. Bueno, si son fuentes puntuales, siempre son no localizadas. Es decir, están en todo el espacio. Están localizadas en el sentido de que hay una acá, hay otra acá, hay otra acá. Pero el sistema de franjas está en todo el espacio. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en las interferencias observadas en el pavimento con los días de lluvia, que están localizadas se las ven en ciertos lugares nada más. Y a esas se las llaman localizadas. Entonces, esta es una diferencia que es importante y que es un concepto que a veces cuesta un poco entenderlo, ¿no? Pero la guía que tiene que ser esta. Con fuentes puntuales siempre hay franjas en todo el espacio. ¿Sí? En todo el espacio, y habría que agregar en todo el espacio donde se superponen las perturbaciones provenientes de cada fuente. ¿Sí? Por eso, entre paréntesis, puse en todo el espacio donde interfieren, ¿no? Con fuente extensa vamos a ver que no hay franjas como estas. Hay franjas localizadas, si las hay. ¿Sí? O sea, en el mundo cotidiano hay franjas. Es raro ver franjas, porque tenemos, además de los problemas de coherencia, tenemos fuentes extensas y no estamos mirando en los lugares donde están localizadas, si están esas franjas. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero lo quiero repetir porque quiero repetir la idea de esto, porque que la longitud de coherencia impone el límite a diferencias de camino. Es decir, que si las perturbaciones que salen de una... por ejemplo, acá ya cayendo en el interferómetro de Young, ¿no? En las rendijas o los agujeritos en una pantalla. Que era genial porque mediante un truco generaba a partir de una fuente que emitía trenes de duración finita en tiempos muy cortitos, que con esa fuente y otra parecida no veíamos interferencia, pero con esa fuente
se generaban dos fuentes que sí interferían, que eran los agujeritos, las fuentes, los agujeritos actuaban como fuentes que se llaman fuentes secundarias. Esas fuentes secundarias, al tener fases aleatorias las dos, pero son idénticas las fases iniciales que tienen, los delta estos de la clase pasada, ¿no? Estos deltas, delta 2 y delta 1, si bien delta 2 y delta 1 varían aleatoriamente en las fuentes secundarias, varían aleatoriamente de la misma manera, son la misma función aleatoria del tiempo, entonces se cancela. Y entonces, este delta 2 menos delta 1 no aporta, lo que aporta es K por R1 menos R2. Y entonces, pero claro, fíjense que si K por R1 menos R2, fíjense que si R1 menos R2 dividido la velocidad, que sería el tiempo que tarda la perturbación en ir de cada agujerito al punto de observación, ¿sí? Sería la diferencia entre esos tiempos sería R1 menos R2 dividido la velocidad, ¿no? Eso lo ven todos. Eso es un tiempo. Si ese tiempo es menor que el tiempo de coherencia, entonces van a interferir los dos trenes que provenían del mismo tren original, de este tren o de este tren, ¿sí? En cambio, si la diferencia de caminos es muy grande, tal que R2 menos R1 dividido la velocidad es mayor que el tiempo de coherencia, ¿sí? Entonces no van a ver, no, en P no se va a observar la interferencia, porque va a interferir un tren con otro tren distinto, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que la estación Constitución o Retiro, por ejemplo, ¿sí? Los distintos andenes tienen vías paralelas y sale un tren del andén 1 y otro tren del andén 2. Son dos trenes que tienen el mismo número de vagones, miden lo mismo de la máquina a la cola del vagón, ¿sí? Entonces salen juntos a la misma hora de distintos andenes, van por vías paralelas y en un lugar se dividen, ¿no? Y cada uno hace un camino distinto, ¿sí? Uno va por el ramal Tigre y otro va por el ramal Mitre, no sé. Pero de repente recorren distintos caminos, pero de repente las vías, supónganse ahora, si inventemos, que las vías de los dos ramales de repente se vuelven a hacer paralelas y los trenes se van a encontrar. Si los caminos que recorrieron el tren que salió del andén 1 y el tren que salió del andén 2 son la diferencia de camino que recorrieron ambos trenes es menor que la longitud de un tren, cuando se pongan paralelos de nuevo en las vías, va a estar, se van a ver, ¿sí? Por lo menos una parte del tren 1 va a coincidir con una parte del tren 2. En cambio, si las diferencias de camino son mayores que la longitud de los trenes van a ir por las vías paralelas, pero no se van a coincidir, ¿sí? Uno va a ir más adelante y ninguna parte del tren 1 va a coincidir con ninguna parte del tren 2. ¿Se entiende la analogía? Entonces eso es lo que pasa acá. Por eso la longitud del tren impone un límite a las diferencias de camino que pueden recorrer ambos trenes para que se superpongan. ¿Sí? Entonces, acá está esquematizado una situación en que R1 menos R2 es menor que la longitud de coherencia. Longitud de coherencia podríamos definir a la velocidad por el tiempo de coherencia. A la longitud del tren. La longitud del tren podríamos llamar longitud de coherencia y sería, entonces fíjense que si la diferencia de caminos es menor que la longitud de coherencia, hay interferencia. En cambio, si la diferencia de caminos es mayor que la longitud de coherencia, no va a haber interferencia. Y va a haber puntos intermedios, que la clase pasada los notamos, donde la
se empezaron a borronear las franjas, y ahí a lo mejor era que la cabeza de un tren coincidía con la cola, el vagón de cola del otro, ¿sí? Y entonces la interferencia se iba borroneando, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda con esto de que la longitud de coherencia impone el límite de diferencias del camino? ¿Lo ven todos? Porque después simplemente es cuestión de cuantificarlo, ¿sí? En cada experimento ver que justamente que se cumple esta condición. Mauro dice, todavía me cuesta familiarizarme con el concepto de coherencia temporal y coherencia espacial. Bueno, simplemente pensalo, por ahora pensalo, que una fuente, que cada fuente, o sea, por ejemplo, los trenes que salían de Retiro de los andenes distintos, no era un tren infinito, ¿sí? O sea, porque si salieran trenes infinitos que no empiezan y no terminan nunca, entonces el tiempo de coherencia sería infinito, porque sale uno, sale el otro, y entonces el valor delta 2 menos delta 1 es constante. ¿Sí? Sale uno, si salen simultáneamente, delta 2 menos delta 1 es cero. Si salen uno sale antes, no, esto es distinto de cero. Pero siempre se van a superponer porque son trenes infinitos. ¿Sí? ¿Entendés? Eso tiene que ver con primero, con la coherencia temporal y la coherencia espacial que estamos analizando es una consecuencia directa de eso, porque ahora, por más que recorran caminos distintos y muy distintos y R1 menos R2 sean muy distintos, si los trenes son infinitos, cuando se vuelvan a poner paralelos, siempre va a haber una parte, siempre van a coincidir. Esa es la cuestión. O sea, no es una predicción y es una realidad. Vos tenés que ver los trenes, ¿sí? Que cuando van juntos, cuando las vías se volvieron a poner paralelas después de recorrer caminos muy distintos, si tienen una longitud finita, uno va a ir muy adelante y otro va a ir muy atrás, y no van a estar superpuestos. ¿Sí? No va a haber una parte de uno que coincida con una parte del otro. O sea, una persona que esté ahí mirando las vías paralelas va a ver pasar un tren, el principio y el final, y después va a ver pasar el siguiente, el otro tren por la otra vía, el principio y el final. Y entonces, en cambio, si los trenes fueran muy largos, yo puedo hacer que hagan caminos muy distintos, y siempre un observador que esté cuando las vías se vuelven a hacer paralelas va a ver que hay una parte de un tren que coincide con el otro. Ese es el tema de la... No sé si lo ves mejor así. O sea, bueno. Nada, acá hay una tablita que podría ser inmensa porque hay infinidad de aparatos que reproducen el sistema de Young, el interferómetro de Young, que es este interferómetro que vimos la clase pasada, que produce dos fuentes secundarias coherentes a partir de una fuente que tenga un tiempo de coherencia finito. Entonces, estas dos fuentes pasan a ser coherentes porque el delta 2 menos delta 1 se mantiene constante en el tiempo. Si la fuente S está simétrica con S1 y S2, delta 2 menos delta 1 vale 0, porque las dos se prenden juntas. ¿Sí? En cambio, si la fuente primaria S está, por ejemplo, asimétrica por acá abajo de esta línea horizontal, por abajo de la bisectriz que divide el segmento S1-S2, entonces delta 1 y delta 2 van a ser distintos de 0, porque se va a prender antes, si está por acá abajo, se va a prender antes S2 que S1. ¿Sí? Y acá va a pasar lo mismo. Si lo asimetrizo mucho, entonces puede ser que S2 esté iluminado por un tren, mientras que S1 está iluminado por el tren siguiente. Entonces,
esta diferencia de camino por asimetrizar la fuente primaria también tiene que contar en esa cuenta que hicimos recién, de que la diferencia de camino sea menor que la longitud de coherencia. ¿No? El interferómetro de Young es el padre de todos los interferómetros y eso es esta tablita de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, acá acá, por ejemplo, está este interferómetro, se llama interferómetro de Fresnel, espejos de Fresnel, que son este es un espejo que forma un ángulo alfa con otro espejo. ¿Sí? Entonces, sí, está en francés. ¿Sí? Entonces, fíjense, quiero que vean que esto es análogo, es idéntico a esto. O sea, uno de los problemas de la práctica le van a dar distintas configuraciones que parece que no tienen nada que ver con este interferómetro de Young. Pero sin embargo, ustedes van a ver y van a tener que descubrir dónde están las fuentes secundarias, cuáles son las fuentes secundarias que interfieren y aplicar estas fórmulas después. Pero para aplicar estas fórmulas, que ya las hicimos la clase pasada, hay que descubrir dónde están S1 y S2, cuál es la distancia entre las fuentes que interfieren, cuál es la distancia entre las fuentes y el punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, el interferómetro de los espejos de Fresnel es un espejo y otro espejo, ¿sí? Y una fuente puntual. Y entonces, en todo punto del espacio, si a esta fuente puntual se le pone algún recubrimiento para que no lleguen las perturbaciones, por ejemplo, acá, ¿sí? En este punto acá, van a llegar, fíjense, van a llegar perturbaciones que se reflejaron en el espejo 1, inclinado este de acá, y va a haber perturbaciones que se reflejaron en el espejo en el espejo 2. Entonces, un observador que esté en esta parte del espacio, ¿qué va a ver? Va a ver que llegan perturbaciones que provienen, como si provenieran de la imagen dada por el espejo M1 de la fuente S. ¿Sí? O sea, en un punto por acá van a ver perturbaciones que se reflejaron en el espejo M1 y esas van a parecer que provenían de la imagen geométrica especular S1, ¿sí? Esta que está acá, simétrica. ¿Sí? En cambio, también el observador que está acá también va a ver algunos rayos, algunas perturbaciones que salieron de la fuente S y solo se reflejaron en el espejo 2. ¿Sí? Y esas perturbaciones le va a parecer a un observador que vienen de la imagen de la fuente S dada por el espejo M2, es decir, de la imagen especular S2. Entonces fíjense que en estos espejos S1 y S2 juegan el papel de fuentes secundarias. Y entonces el sistema, acá está el interferómetro de Young, S1 y S2, el S1 y S2, este de acá. ¿Sí? Están acá, S1 y S2, y mediante todo lo que están trabajando de la descripción geométrica, pueden calcular cuál es la distancia de chica entre las dos fuentes secundarias, que fíjense que en este caso serían virtuales. Son fuentes secundarias virtuales, pero interfieren acá. ¿Sí? Están interfiriendo acá. Y en todo este semiespacio, donde provienen perturbaciones provenientes de cada espejo, que si los espejos son finitos, va a ser solo una región limitada del espacio, ¿sí?
porque va a haber como límites el que se refleje en este borde de acá, o en el borde de acá, y así, ¿no? Pero quiere decir que ya no voy a tener un sistema de franjas en todo, sin embargo sigue estando en casi todo el espacio, en todo el espacio donde interfieren, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver pedacitos de hiperboloides, ¿sí? O regiones de hiperboloides, eh, y nada, este es el sistema equivalente, y así en cada interferómetro, por ejemplo, hay otro que se llama espejo de Lioy. El espejo de Lioy es otro interferómetro donde hay una fuente puntual, hay un espejo de vidrio, por ejemplo, vidrio reflectante, eh, y entonces, ahora, a diferencia de acá, en todo punto del espacio interfieren las perturbaciones que salen de S y llegan a un punto P, y las perturbaciones que salen de S se reflejan y llegan al mismo punto P. ¿Sí? Y entonces, acá también tenemos un interferómetro de Young, donde lo que pasa es que ahora hay una fuente que es real, que es la fuente original, y una fuente que es virtual, que es la imagen especular de S dada por el espejo. ¿Sí? Entonces, en toda esta región vamos a ver también los trozos de los hiperboloides que van a estar limitados porque esta fuente S2 no emite para allá, por ejemplo, porque tiene que haberse reflejado en el espejo. Hay una región del espacio donde van a estar localizadas las franjas, pero ojo, no se llaman franjas localizadas, se llaman eh, estar en todo el espacio donde interfieren las perturbaciones. Bueno, y así, por ejemplo, una lente partida por la mitad y torcida así, iluminada por una fuente puntual, una genera una imagen, una mitad genera una imagen, S1, por ejemplo, y otra genera una imagen, S2. Y entonces, en esta zona del espacio interfieren las perturbaciones que llegan de las imágenes dadas por cada mitad del lente. Y así hay muchísimos interferómetros más. Quizá los más importantes históricamente son estos dos, el de Fresnel y el de Liold. ¿Sí? ¿Por qué? Antes de pasar esta transparencia, quiero decir lo siguiente. Todos estos interferómetros que tienen una fuente y tiene así como, igual que el de Young, ¿no? Que tiene una fuente y el frente de ondas original, debido a estas rendijas o agujeritos, el frente de ondas original se divide en dos frentes de ondas, ¿no? A partir de acá hay dos frentes de ondas, los que salen de S1 y los que salen de S2. Este tipo de interferómetros, así como el de Young, se llaman interferómetros por división de frente de onda. Que es obvio casi, ¿por qué? Porque se dividió el frente de ondas. El frente de ondas original se divide en una parte que se refleja en el espejo este y otra parte que se refleja en el espejo este. Y lo mismo acá, el frente de ondas original interfiere con una que se reflejó en el espejo de acá. Y así. Estos se llaman por división de amplitud, por división de frente de ondas. En contraposición a otros interferómetros que vamos a ver que se llaman por división de amplitud. ¿Sí? Que ya los vamos a ver. Entonces, nada, este esquema es un esquema donde es un interferómetro cualquiera de estos de división de frente de ondas, pero donde uno podría calcular cuánto vale la diferencia de caminos total desde la fuente hasta el punto M. ¿Sí? Entonces,
Si la fuente estuviera simétrica, como dijimos antes, esto sería 0 y las dos fuentes secundarias se prenderían juntas. ¿Sí? Pero bueno, acá no, acá se prenden a tiempos distintos y eso lo podemos calcular calculando esta diferencia de camino, R2 menos R1 de acá, y esta diferencia R2 menos R1 de acá. Si esta diferencia más esta diferencia es menor que el tiempo que la longitud de coherencia, acá en el punto M vamos a ver interferencia. En cambio, si esta diferencia es mayor que la longitud de coherencia, acá no vamos a ver interferencia. Y esto, bueno, en la práctica lo van a analizar con más detalle, pero la construcción geométrica es esta, ¿no? Es hacer un poco de trigonometría para estudiar. Se me perdió en el chat una pregunta de Lourdes Simón que dice, ¿la incoherente es ese o cuál? Y acá, Lourdes, Ricardo, perdón, sí, estaba hablando del primero de todos los interferómetros. ok, el de No IAC. entendía, no entendía ese dibujo, los otros un poco como que sí. ¿En este? No, en los que estaban los tres separados, el primero. A ver, Este. ahí, el de Fresnel, sí. Claro, ese es Sí. una lamparita, entonces Ajá, ese tiene una lamparita puntual, ponele, y entonces emite trenes de onda. ¿Sí? sí, Que cambian cada 10 que duran 10 a la menos 8 segundos. ok. ¿Sí? Pero Sí. genera una imagen. En el espejo M1 genera una imagen que es S1. Sí. ¿Sí? O sea, como que no veo bien cómo esos rayos que están dibujados en el primer esquema, después en el segundo, como que. O sea, esos son los que se reflejan en los espejos, los que están punteados, como Claro, la los que están prolongación o no punteados sé. acá es la normal, que ya está, este sería el eje óptico que dibujábamos antes, ¿no? En el espejo 1. Y en cambio este Ah, punteado de acá sería el eje óptico del espejo 2. ¿Te das ok. cuenta? Ese 1 al espejo es la misma distancia que del espejo a ese. Y de ese 2 a la línea punteada esta, que es la continuación del espejo, es la misma distancia de esta línea punteada a S, porque es la imagen especular que da el espejo S, el espejo M2 de S. Ok, ¿Sí? Entonces, como S1 y S2 son ambas imágenes especulares de S, tienen la misma fase inicial. Entonces, mm, S1 y S2 son coherentes entre sí, porque tienen el mismo delta, ok, a pesar de que varía aleatoriamente. está bien, sí. ¿Lo ves? Por eso la incoherente es S con otra fuente parecida, pero distinta. Pero S1 y S2 son coherentes entre sí. Claro, son coherentes temporalmente ahí. Perfecto, Santiago aclara eso. Son coherentes Ok, temporalmente, porque los deltas esos son los mismos. está bien, sí, no había entendido para nada el dibujo, entonces sí, gracias. Sí, sí, y Santiago espacialmente sería que ahora yo me voy a un lugar donde la distancia de C1 a un punto P es muy diferente a la distancia de C2 al punto P. Entonces, si bien las fuentes estaban siendo coherentes, ¿sí? Acá hay una incoherencia espacial en estos puntos alejados por acá, porque en esos puntos no están interfiriendo los mismos trenes que salieron de ese. O sea, el que salió de ese 1 está interfiriendo el primer tren, mientras el que salió de ese 2, claro, se van desfasando, tal cual. El tren que va por un ramal hace un camino tan largo que cuando se juntan los dos ramales de nuevo, un tren ya pasó para un observador donde están juntos los dos ramales, un tren ya pasó y el otro recién está empezando, está llegando. Se van desfasando, claro, tal cual. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces,
Bueno, el espejo doble de Fresnel es importante históricamente. Bueno, acá tenía un esquema mucho más claro para lo que decía recién, ¿no? Quizá lo siguen así. Miren, por ejemplo, esa es la fuente primaria, ¿no? Y entonces hay un rayo que sale de ese y llega al espejo. Y se refleja siguiendo la ley de la reflexión y llega a P. ¿Sí? Hay otro rayo que llega acá, ¿sí? Y llega acá. Todos estos rayos que se reflejaron en el primer espejo parecen venir de una fuente S1. S1 es la imagen de S. Eh, S1 y S2 son las imágenes de S dadas por los espejos. Y entonces fíjense que esto serviría para determinar la zona. Ven que en esta zona que está marcada acá se superponen perturbaciones que salen de la fuente primaria, llegan al espejo horizontal y llegan a P. Y con otras perturbaciones que salen de la fuente primaria, llegan al espejo inclinado, se reflejan en el espejo inclinado y llegan a P. ¿Sí? Parece venir de S1, que es la imagen especular de S. Y parece ser, ¿sí? O sea, la distancia de S a S1, esa línea punteada de antes, sería la línea que va de S a S1, ¿ven? Que resulta perpendicular al espejo inclinado que acá. Y la otra línea perpendicular es la que va de S a S2, que es perpendicular al espejo de acá. ¿Lo ven? Genial. Decía que el espejo doble de Fresnel es importante históricamente porque cuando Young hizo el experimento, que yo les decía la clase pasada, que esto era como, bueno, no se hable más, si se observa interferencia, la luz es una onda. Sin embargo, le costó imponer, tuvo muchas objeciones, porque la gente a veces, cuando alguien tiene mucha fama y por más bueno que haya sido, de repente se crea una corte de fanáticos que se creen que siempre esa persona tiene razón. Entonces estaban los seguidores de Newton, que había hecho una obra monumental, y entonces era como que si Newton dice que la luz es una partícula, que nadie lo contradiga, y entonces cuando Young hizo su experimento, hubo mucha resistencia porque decían, no, no puede ser que sea una onda, que están interfiriendo porque sea una onda. Y entonces le buscaban contras, contras absurdas, pero que el pobre Young tenía eh, que no estaba muy preparado, era un médico, eh, que no estaba preparado a lo mejor tan matemáticamente, tenía poco training matemático y no tenía una escritura fluida y clara. Y entonces hubo muchísima oposición y se le buscaban objeciones, por ejemplo, algunos decían, lo que pasa que esas partículas de Young, cuando le tocan el espejo, o cuando tocan las rendijas, les pasa cosas, interactúan mecánicamente, y entonces le buscaban explicaciones por ahí, ¿no? De que interactuaban mecánicamente con las rendijas. ¿Sí? Y entonces lo genial del experimento de Fresnel, de los espejos, que no sabía nada sobre Young, como 15 años después,
es como que se sacó de encima las aberturas esas que la gente objetaba y decía, que objetaba para defender a Newton. Y decía, no, bueno, lo que pasa es que todos estos corpúsculos de luz, al hacerlos pasar por agujeritos, ya la cosa es distinta. Y en cambio, bueno, acá no hay aberturas como había acá. ¿Sí? O sea, esas objeciones que le hacían los fanáticos seguidores de Newton a la interpretación del experimento de Young, eh, se caen en este experimento. Entonces, por eso el espejo de doble de Fresnel elimina las objeciones al experimento de Young. Fresnel, que está muy preparado y bueno, logró después formular de otra manera. Y a Young a la larga se le reconoció el mérito, claro, sí, 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 pero le costó. Fresnel, bueno, acá está la explicación que dio Fresnel de su experimento en términos de interferencia. Esencialmente lo que subrayé es esto, de que él reconoce y alega que las franjas no están producidas por la acción de los bordes de los espejos, sino porque se producen dos haces que interfieren. Y así la teoría ondulatoria de la luz se fue imponiendo y hacia 1830 ya estaba reconocido que era la más poderosa de las dos hipótesis, corpuscular versus ondulatoria. ¿Sí? Pero fíjense que el experimento de Young fue, que fue en 1800, a principios de 1800, 1801, claro, tardó como 30 años en imponerse la visión ondulatoria. Cuando todavía no se pensó la naturaleza. Santiago dice, se creía en el éter igual. El momento en que surge el éter es cuando, si bien se reconoce la opción ondulatoria, todavía no se sabe de qué naturaleza son esas ondas. Claro, ¿qué ondas son? Recién las ondas, eso viene con Maxwell como a mitad del siglo XIX, 1860, que es cuando dice que son las ondas electromagnéticas. Y se comprueba mucho más adelante con Hertz, que hace el primer experimento de demostrar la existencia real de esas ondas y la propagación. En ese momento, cuando se dice, bueno, son ondas electromagnéticas, entonces, ¿cuál es el medio que soporta esas ondas? Y ahí es como que todas las ondas que se conocían tenían un medio que las soportaba. ¿Sí? Y entonces nadie se daba cuenta cuál era el medio que soportaba las electromagnéticas y entonces se inventaron el éter. Ahí es donde surge el éter. Se inventa para decir, si todas las ondas tienen un medio en la que se propagan, estas tienen que tener un medio, llamémoslo el éter. ¿Sí? Y entonces ahí viene la búsqueda del éter. Y la solución era más sencilla, es las ondas electromagnéticas no necesitan medio para propagarse. ¿Sí? Bueno, claro, simplemente esto es la teoría ondulatoria de decir, miren, es una onda, pero no sé qué onda es. Pero con esto puedo explicar estos experimentos de interferencia que con la teoría corpuscular no puedo. Y entonces ahí es como un filtro, ¿no? Si esto explica y esto no explica, no sé si esto que explica es cierto, pero me quedo con lo que explica por el momento hasta que se demuestre lo contrario. Después yo les decía que los espejos de Lioy también son importantes porque históricamente, por otro motivo, y es el siguiente, y es que fíjense que en todo punto de los espejos de Lioy, entonces en un punto
por ejemplo, por acá donde tengo el mouse, llega la perturbación que viene de ese y la perturbación que sale de ese se refleja en el espejo y llega al mismo punto. ¿Sí? Entonces esas dos perturbaciones están acá. Todos ven que las fuentes que interfieren son la fuente primaria original y esta imagen especular S2. ¿Sí? Entonces, todos lo ven eso, ¿no? Entonces, todos ven que esto es equivalente a esto. Franco Agustín dice, no lo veo. Franco, yo digo, a ver, tengo el espejo, ¿sí? De Lioy. Y tengo la fuente S, ¿sí? Sí, noir es negro. Esto es porque es un espejo de vidrio, ¿sí? No es un espejo metalizado. Es importante porque es un espejo de vidrio. ¿Eh? Entonces, por eso dice, se le pone acá una capa opaca negra, pero bueno, eso no es importante. Es como si se reflejara, vos te ves en la ventana reflejado, bueno, es eso. Entonces, en la zona, por ejemplo, hay ondas o rayos, como los quieras describir, que salen de la fuente y llegan al punto P. ¿Sí? Y esta es la fuente S. Y hay rayos que salen de S y también llegan a P. ¿No? Y entonces en P, y a P, el observador en P, le parece que estas salen de esta imagen S', que es la imagen geométrica de S. ¿Lo ven todos? Entonces, por eso esto es equivalente a Yang. Acá está P, y entonces llegan perturbaciones de uno y perturbaciones que llegan del otro. Bueno, horrible me salió el dibujo ese, pero bueno. Pero ven que es lo mismo. Este es el azul y este es el rojo. Entonces acá están el S1 y el S2 de Yang. Y entonces acá está el S y S' de Lioy. ¿Todos ven que esto es equivalente a esto? Sí, yo le preguntaba porque estaba pensando en el camino recorrido por cada rayo, pero ahora veo claro que es el especular el que es igual. Claro, es lo mismo. La cuenta es igual que la que hiciste antes, que la que hicimos en Yang. Es la misma. Pero acá hay una cosa novedosa. Entonces, si esto es igual que Yang, la pregunta es, ¿dónde está la franja? Por ejemplo, si yo me voy acercando, si estoy en un punto de observación y me voy acercando, por ejemplo, me voy acercando acá, a este borde de acá, ¿sí? Al que llegan perturbaciones que se reflejaron y que vinieron directo. ¿Qué esperaría ver acercándome al espejo? Sí, y un máximo o un mínimo.
Un máximo, claro, porque en yang sería la diferencia de caminos igual a cero, sería el máximo de orden cero, ¿sí? Estaría acá, digamos, simétrico a las dos fuentes, está el máximo de orden cero. Sin embargo, cuando se hace este experimento, acá resulta que hay un mínimo, ¿sí? Y entonces, yo les pregunto, ¿por qué se observa un mínimo si acá dijimos que tendría que haber un máximo? Porque los caminos son iguales. Bueno, Inés, genial, Inés. Claro, por el espejo, Santiago también dice, pues, es que no hay otro, tiene que ser por el espejo. Inés dice algo más, porque se invierte la onda reflejada, porque hay un salto de fase, justamente el espejo de Lioy es importante históricamente, porque demuestra que acá hay un salto de fase en pi. Esta perturbación S' está desfasada en pi con la perturbación en S. Y entonces acá en el centro se observa un mínimo, ¿sí? Y entonces es como que el delta y el delta 1 y el delta 2 de la clase anterior también es constante, porque este varía aleatoriamente y este varía aleatoriamente más pi. Entonces su diferencia varía aleatoriamente igual que este más pi. Y entonces su diferencia es pi. Y entonces acá hay un mínimo. Y entonces por eso vamos a ver que bueno, eso lo hablamos cuando hablamos de la descripción ondulatoria y geométrica, que hay un salto de fase en la reflexión, que ese salto de fase depende, bueno, sale del cálculo electromagnético del coeficiente de reflexión. Y ese, en principio, nosotros, sepan ustedes que si en superficies reflejantes dieléctricas, por eso dice vidrio ennegrecido acá abajo, ¿no? Que en superficies reflejantes dieléctricas, a diferencia de superficies reflejantes metálicas, ¿no? Superficies de vidrio, el salto de fase que ocurre en reflexión es de 0 si va de un medio de mayor índice a un medio de menor índice. Pero acá es pi porque va de un medio de menor índice el aire a un medio de mayor índice el vidrio. Entonces acá la reflejada salta a su fase en pi. ¿Sí? En el Fresnel no aclara cómo son los espejos. No, pero son idénticos en ese sentido. No, si hay un salto de fase acá, también hay un salto de fase acá. ¿Sí? Y así habrá que analizar en cada experimento los saltos de fase adicionales. Genial. Bueno, ahora sí lo ven mejor lo que entonces tenemos que hacer en cada situación. Sí, bueno, este lo saqué de una cosa en francés porque estaba lindo todo junto. Nada, acá hasta ahora vimos estos interferómetros que son división de frente de ondas. Vamos a ver ahora un interferómetro por división de amplitud, como por ejemplo el de Michelson. En el experimento de Michelson, viene una fuente térmica, ¿sí? O no, incide sobre una superficie semirreflectante. Entonces, en esta superficie, parte de la perturbación incidente se transmite y parte de la perturbación incidente se refleja hacia un espejo. Este interferómetro consta de una placa divisora, esto se llama placa divisora, ¿sí? Y de dos espejos.
¿sí? Pensemos por simplicidad que estos dos espejos son perpendiculares y que esta placa divisora de haz está a 45 grados, ¿no? Entonces, si viene una perturbación por acá, se refleja con el mismo a 45 grados, o sea, 90 del incidente, y llega a este espejo normal, en dirección normal. Pero otra parte se transmite y llega a este espejo también en dirección normal. Después la que se reflejó en este espejo de acá, de la derecha, vuelve hacia la placa divisora y parte se refleja. Y la que se reflejó en este espejo de la izquierda, vuelve a la placa divisora y parte se transmite. La parte que se reflejó, es que el LIGO es eso, es un interferómetro. Es un gran interferómetro. Fabuloso interferómetro hecho para detectar diferencias de camino. Entonces, justamente, moviendo la distancia entre este espejo y la placa divisora de haz, o la distancia entre los espejos, se pueden modificar los caminos de las perturbaciones que se dividieron acá, llegaron a este espejo, volvieron a transmitir y llegaron acá a un detector que está por acá. ¿Sí? Todo esto, por ejemplo, sería esquematizado así. Sería, este se llama es el divisor de haz, que es la placa, esta placa semitransparente, que refleja una parte y transmite la otra. ¿Sí? Entonces, viene la fuente, ¿no? Llega el divisor de haz. Una parte se refleja hacia el espejo M1. Y otra parte se transmite hacia el espejo M2. Entonces, ¿qué ve el espejo M1? El espejo M1 le parece que hay una fuente puntual. Si bien la fuente puntual está acá, el espejo M1 la ve como por acá. Y entonces genera una imagen geométrica por acá, S'1. ¿Sí? Entonces, ahora en la segunda vuelta hacia la placa, le parece que la luz proviene de S'1. ¿Sí? Y entonces ahora, nada, y lo mismo pasa con M2. La que se transmite por la placa divisora de haz y llega a M2 le parece que la ve venir como de S. Y ahora genera una imagen. La placa en la segunda vuelta le parece que viene de la imagen geométrica que da M2 de S. Y entonces para analizar esto hay que hacer esto, hay que buscar dónde están las imágenes y buscar las imágenes y ahí encontrar las fuentes secundarias. En este caso es súper fácil porque este espejo M1 es perpendicular a este M2 y esto está a 45 y entonces se hace así. Acá también es fácil, pero los espejos M1 y M2 no son perpendiculares, ¿sí? Entonces cambian los esquemas, ¿sí? Porque acá las imágenes, fuentes secundarias, esto es equivalente a Yang, es completamente equivalente a Yang con fuentes secundarias S'1 y S'2. Una que es la que recorrió todo un camino y otra es la que recorrió todo otro camino. Y entonces resulta que el observador que está por acá, en esta situación, estas dos fuentes están en esta línea que es perpendicular al primer espejo. Y entonces los hiperboloides están así, ¿no? Y entonces, en una pantalla por acá, ¿qué se ven? Los máximos y mínimos los cortes son circunferencias, ¿sí? Por eso vemos circunferencias. En cambio, cuando los espejos están torcidos, estas fuentes no están en esta línea así, sino que están en otra situación. Por ejemplo, están así, torcidos. Todo es Yang al final, Santiago, perfecto tu comentario. Es eso, rescatemos. Eso es lo que quiero que rescaten, que por más que lo vamos complicando, siempre
termina siendo yang, ¿sí? Entonces lo que hay que buscar es dónde están S1 y S2. Y acá, por ejemplo, S1 y S2 son estas imágenes que siguen estos caminos. Todos los caminos llegan a yang, claro. Y nada, en cambio acá, bueno, las fuentes secundarias dieron así, entonces los hiperboloides estarán así, y el observador acá verá las intersecciones entre los hiperboloides y el plano, que son casi estas ramas de las hipérbolas que parecen rectas, ¿sí? Y entonces este es el interferómetro de Michelson, que es un interferómetro, se llama por división. Si bien, fíjense que es como un yang, se divide la amplitud porque una parte se transmite, no es que se obstruye una parte y otra parte se deja pasar, no, acá lo que obstruye es el tamaño, el tamaño finito de los espejos, ¿no? Pero no hay una obstrucción tipo agujerito o rendija, sino lo que hay es una semitransparencia o una semirreflexión, y entonces se divide la amplitud, una parte de la amplitud se refleja y otra parte de la amplitud se transmite en esta placa divisora. Y por eso estos interferómetros se llaman por división de amplitud, mientras que estos interferómetros, así, con agujeritos, se llaman por división de frente de ondas. Pero son todos lo mismo, son todos tipo Yang, como vimos recién, ¿sí? Simplemente hay que saber buscar dónde están las imágenes producidas, dónde están las fuentes secundarias, ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, acá está más detallado, este es un esquema que está en el libro de Martínez, lo saqué directamente, fíjense, acá está la fuente original, y acá está la placa divisora de ASA, ¿no? Y acá está el espejo 1 y acá está el espejo 2. Entonces, la fuente original se transmite en la placa divisora. La perturbación que viene de la fuente original se transmite y llega al espejo 1. La que se refleja, ¿de dónde parece salir? La que se refleja en el espejo 1. Y parece salir de la imagen de F dada por el espejo 1, que es esta imagen 1 y 1, ¿ven? Y ahora, esta imagen y 1, la perturbación que llega a la placa divisora ahora de vuelta al regreso, parece venir de I1. Y entonces, ahora... una parte se... nada, entonces se refleja en la placa divisora y llega a la pantalla que está acá de observación. ¿Sí? Nada, entonces, pero le parece que está llegando desde acá. Entonces, el que está en la pantalla le parece que está llegando por la imagen que da la placa divisora de I1, es decir, este I'1. Este I'1 es simétrico a I1 con respecto al espejo, con respecto al divisor de A, a esta placa inclinada, ¿ven? De I1 y I'1. Y este es el... Bueno, entonces acá está una fuente secundaria y la otra está entre la que se refleja en la placa divisoria, sigue, y entonces lo mismo, hacemos eso y llegamos a, en realidad, a lo que estaba antes, acá, que en este caso tan simétrico y estos espejos perpendiculares, S'1 y S'2 están así, son los que acá, en este esquema, se llamarían I'1 y I'2. Son las fuentes secundarias que interfieren, cuyas perturbaciones estamos viendo si ponemos la pantalla por acá. ¿Sí? Y es muy fácil demostrar que la distancia entre estas dos fuentes es 2L1 menos L2, donde L1 es la distancia de la placa divisora al espejo 1 y L2 es la distancia de la placa divisora al espejo 2. Nada, este sería el D, que sería este D de acá, este D minúscula, que es la distancia entre las fuentes secundarias. ¿Sí?
Nada, no, parece complicado, pero sigue siendo Yang. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. La idea, acá hay una foto del experimento, ¿sí? Acá se puede ver la placa divisora, ¿ven? Un espejo, el otro espejo. En la situación en que está esquematizada acá o esquematizada acá, en que tenemos las fuentes así. Y entonces acá vemos las intersecciones con los hiperboloides que son circunferencias. ¿Sí? Ahora, supónganse que estoy acá y empiezo a alterar las propiedades del espacio. Acá le pongo un gas, ¿sí? En este camino, pero en este camino no. Entonces ahora la condición de interferencia se van a mover los máximos y los mínimos. Y esa es la idea de cualquier interferómetro. Y desde los más sofisticados, como para detectar ondas gravitacionales, hasta los que se usan en ingeniería para medir desplazamientos. Por ejemplo, si uno quiere ver si el pabellón 2, que está construido en un terreno ganado al río, y es un terreno que no es firme, se mueve, entonces uno podría poner un espejito en una columna del edificio, iluminarlo con un láser y mirar la interferencia entre la perturbación que se refleja en el espejito pegado a la columna o a la viga y la perturbación que viene del láser directo. Y entonces se va a observar un diagrama de máximos y mínimos. Si ese diagrama de máximos y mínimos permanece estable, quiere decir que el edificio no vibra. Y lo bueno es que si se mueve una distancia, se sabe que pasar de un máximo de orden de por ejemplo, de este anillo oscuro, de este primer anillo oscuro a este otro segundo anillo oscuro, cambia una longitud de onda. ¿Sí? Hay una diferencia de una longitud de onda en la diferencia de caminos. Entonces se puede medir si el edificio se desplaza medio micrón. Se pueden medir cosas, digamos que esa es una de las cosas maravillosas de la interferometría, que permite medir distancias comparables con la longitud de onda, una fracción de longitud de onda. Y entonces se puede hacer interferometría con las ondas que uno quiera, con la longitud de onda que uno quiera, simplemente hay que trabajar con la tecnología y hacer tecnologías más complicadas, pero la física es la misma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un video donde, claro, pero la idea es esta, se los adelanto para que disfruten más el video, es que si un brazo se mueve, L, ¿sí? Si paso de un max, si desplazo por ejemplo, uno de los espejos, los desplazo, y empiezo a ver que el sistema de franja se mueve, cuando un máximo vuelve a coincidir con otro máximo, yo sé que el desplazamiento hecho acá tiene que ser de una longitud de onda. O sea, medí un desplazamiento de una longitud de onda. Y esa es la idea. Si, medir un desplazamiento muy chiquito o midiendo un desplazamiento, conocer la longitud de onda de un haz que no conozco. También se podría usar al revés. Sirve, por ejemplo, para medir longitudes de onda, midiendo desplazamiento con un tornillo. Vamos a ver el experimento que está muy bueno. Bueno, les volví a compartir lo mismo. No, les quería compartir otra cosa. A ver. Esto. Valen, dice, en el experimento Michelson-Morley, S2 y S1 estarían en el mismo lugar. Sí, como lo vimos ahí. Michelson y Morley hicieron infinitos experimentos. Si hay tiempo voy a hablar de eso porque es muy interesante cómo lo hicieron.
Por ejemplo, todos estos fenómenos de interferometría en la facultad hay que hacerlos, se hacen en mesas, bueno, en los laboratorios donde se quiere usar esto, debido a que el edificio vibra, en todo laboratorio del mundo se hacen en mesas antivibratorias para si uno quiere usar estas cosas en investigación. Porque tienen que ser mesas donde, no sé, en mi casa pasa un camión y vibran las ventanas. Y entonces, si yo pusiera un sistema interferométrico, podría medir cuánto vibran las ventanas. Claro, pero eso, por ejemplo, en un laboratorio molesta. Y entonces se usan mesas antivibratorias. Ahora se lo voy a mostrar. Pero bueno, veamos esto porque si no me estoy yendo mucho. Vamos a ver. Vamos a ver lo que les mostré, pero en la vida real. ¿Sí? O sea, acá está el haz del láser, de un láser de helio-neón de 4 miliwatts. El haz de el helio-neón tiene una longitud de onda de 632 micrones, creo. De 0,600, o sea, de 632 nanómetros. 0,632 micrones. Entonces acá está el láser, ¿sí? Entonces el láser, fíjense, va a pasar por esta placa divisora, ¿ven? Esta es la placa divisora y acá está el espejo, un espejo, y acá está el otro espejo. Y entonces de la placa divisora, vuelve a la placa divisora y va a ir para acá. Se va a ver en una pantalla por acá. Y que interfiere con la que vino del haz del láser, se refleja en esta placa divisora, llega a este espejo y vuelve a pasar y llega acá. ¿Ven? Este es el divisor de haz, beam splitter. Este es el espejo que se puede mover con este tornillo micrométrico, ¿ven? Bueno. Nos pasaron un anuncio. No sé si vieron bien eso, entonces. ¿Ven? Lo que quiero que vean es esto. Acá hay un tornillo micrométrico que está calibrado, que cuando yo hago un giro se mueve una distancia muy chiquita. Y entonces puedo ir regulando cómo se van moviendo estos... cómo se están moviendo estos espejos, ¿no? Acá se va a usar para medir longitud de onda. Nada, entonces acá está ya el montaje, ¿ven? El haz del láser ilumina esto, está todo y se produce acá en todo el espacio. Fíjense, estas son franjas, yo dije no localizadas o localizadas en todo el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si puse la pantalla acá, pero si lo hubiera puesto un poquito más adelante o un poquito más atrás, también vería franjas. La intersección con otra parte de los hiperboloides. ¿Dónde no voy a observar franjas? No voy a observar franjas por acá, ¿sí? O por acá, o por acá. Voy a observar franjas, pero sí voy a observar franjas en todos los lugares donde se superpongan las perturbaciones que vienen de un espejo y del otro. Entonces, acá están. Este es el sistema de franjas, ¿sí? No pasa nada, lo estamos viendo, es hermoso, pero ahora lo vamos a usar. Lo vamos a usar desplazando esto y viendo cómo se desplazan las franjas, inferir cómo se movieron los espejos. ¿Sí? Esa es la idea. A partir de ver cómo se desplazan las franjas, vamos a inferir cuánto se movieron los espejos.
ven que moviendo el tornillito este, lo pongo de nuevo, moviendo el tornillito se mueve el sistema de franjas. ¿Sí? Acá lo loco es que, fíjense que esta era la franja de orden M, y la que estaba por acá sería la de orden, si esta era la de orden 5, esta es la orden 6. Esta es la de orden M, y esta es la de orden M más 1. Y esta es la de orden... O sea, acá están demostrando que 5 es igual a 6, porque hacen coincidir una... Claro, se demuestra que n es igual a n más 1. Es un chiste que tenía que hacer en homenaje a mi director de tesis, que siempre hacía ese chiste. Claro, entonces, ven, ahora si se marca la franja de orden 5 y la de orden 6, y ahora se mueve que el tornillo, y se hace aquí una... ¿Ven? Ahí va. Se mueve el tornillo, y ahora se desplaza. ¿Ven? Se cuentan cuántos ciclos hay. 5, 6, 7, 8. Cuanto más ciclos cuente, más precisa voy a hacer la medición, porque el error va a disminuir, ¿no? Haciendo propagación de errores. Claro, este tornillo midió cuánto se desplazó, 6,5. Y entonces ahora, si hice n giros, puedo sacar la longitud de onda del láser. Y le da 0,65. Claro. Creo que el helio neón es 632, me parece, pero no sé. La teoría es la que ya les conté, pero no está de más verla acá en este esquema, que está muy linda la animación. ¿Ven? Acá está el divisor de haz, el azul y el rojo. Claro, lo que quiero que vean acá es que fíjense que las fases relativas entre los trenes que salieron de uno y del otro dependen de la longitud de estos caminos. O sea, si acá el camino es muy largo o si es muy corto con respecto a este. Y eso es lo que va a dar lugar a esos elipsoides. Claro, para algunas longitudes, la azul y la roja, cuando pasaron por la placa, están en fase y me van a dar un máximo. Este experimento se puede montar en el Labo 2 muy, muy fácil, en un banco, ¿sí? Teniendo un láser. Fíjense que el hecho de tener un láser o una lámpara, eso hace que las diferencias de camino puedan ser más grandes. Bueno, y esta sería en que se desfasaron y tenemos el mínimo. Bueno, esto es más de lo mismo. Se lo dejo para que lo vean y jueguen con esto, pero la idea es... ya que estamos, podríamos buscar... bueno, claro, acá hay mesas antivibratorias, ¿ven? Seguro que...
¿Ven? Estas son, van a ver, en el lado 2 hay de estas mesas y este, estas mesas pueden salir muy caras. Bueno, para el que esté interesado, porque es un sistema muy, muy piola, eh, para lograr antivibraciones de la mesa, pero bueno, todo esto es controlado. Bueno, nada, no me voy a meter mucho con la tecnología esta, pero les quería mostrar cómo es una mesa antivibratoria. Vamos a volver al PDF. Nada, entonces, esto acá vimos un experimento para medir longitudes de onda, pero si uno tiene la longitud de onda del haz, la conoce, puede medir desplazamientos. Y entonces, así, con esa idea se usó para detectar el éter, porque se suponía que si la luz viajaba en una dirección o en la otra, bueno, se podría usar para detectar la presencia de gases, para millones de cosas. La interferometría es una herramienta maravillosa que se usa en todos los laboratorios de alta precisión, para medir casi cualquier cosa. Bueno, eh, vamos a ver otro interferómetro de división de amplitud. Sí, ahí me perdí en el chat que alguien preguntó, Franco pregunta si el sismómetro también funcionaría. Sí, claro, funcionaría porque detectaría ya una vez que viene la vibración. O sea, lo detectaría en el momento. O sea, no me serviría para salir corriendo. Eh, Este es un interferómetro de Paul, se llama, que es maravilloso. Realmente esta experiencia se puede hacer en clase y es maravillosa. A mí siempre me sorprendió, me sigue sorprendiendo. Eh, es acá las fuentes secundarias se generan en una placa de caras paralelas, que acá es mica, una lámina de mica. Se usa mica porque el espesor, se asegura que el espesor está hecho, es constante. ¿Sí? En una transparencia, salvo que sea una muy especial, no es constante. En la precisión de una fracción muy pequeña de la longitud de onda, ¿no? La mica tiene un espesor constante en distancias atómicas, porque son capas de átomos, y entonces es una placa de caras paralelas. Entonces, hay haces que llegan a la pantalla que se reflejaron en la primer interfaz de la lámina de caras paralelas, y hay perturbaciones que llegan a la pantalla que se transmitieron en la primera interfaz, se reflejaron en la segunda y se volvieron a transmitir en la primera y vuelven para acá. Entonces, es fácil encontrar las S1 y S2 del Young. Lo que pasa es que acá no hay aberturas, por eso es un interferómetro por división de amplitud, ¿no? Y entonces, la pregunta es, dada la placa y dada una fuente puntual, ¿cómo están los hiperboloides?
Bueno, si nadie me contesta, me voy a contestar solo. Sí, la pregunta es, ¿cómo están los hiperboloides que se generan acá? Vamos a hacer un esquema. Esta es la lámina de caras paralelas de espesor D y acá está la fuente puntual. Entonces, hay perturbaciones que se transmiten en la primera cara de la lámina y se reflejan en la segunda cara de la lámina. Y se vuelven a transmitir y llegan a P. En cambio, hay otras perturbaciones que llegan a P, que salen de la fuente primaria y se reflejan en la primera cara de la lámina y llegan a P. Esas dos perturbaciones que llegan a P, ¿de dónde parecen salir? De dos fuentes, claro, de dos fuentes. La que llega a P reflejándose solamente en la primera cara de la lámina, parece salir de una fuente S1, que es la imagen especular de S dada por la primera cara. Ahora, las otras que se transmitieron, se reflejaron y se volvieron a transmitir, hay que hacer 3 procesos geométricos, de ver esta dioptra plana, cuánto desplaza la imagen, después esa imagen es objeto para esta segunda cara, que es un espejo, y después esta dioptra vuelve a ser, digamos, es un proceso de hacer 3 veces la descripción geométrica y se llega a una imagen S2 que termina siendo, está en S1 y S2. Entonces, el sistema si acá están las dos fuentes, el sistema de hiperboloides tiene como eje este segmento S1 y S2, y si corto con una pantalla por acá, paralela a la lámina, ¿qué voy a ver? Con fuente puntual. Los circulitos, claro, círculos. Claro, las circunferencias, que son las intersecciones de los hiperboloides con planos perpendiculares al eje que une a los focos. ¿Ok? Y otra pregunta. ¿Dónde están los hiperboloides? Claro, están en el espacio, sí, Matías. Están deslocalizados, claro, están en todo este semiespacio, en todo el semiespacio donde hay situaciones como la esquematizada acá, donde llegan perturbaciones que se reflejaron en la primera cara y perturbaciones que se transmitieron, se reflejaron en la segunda y se volvieron a transmitir. Entonces, si pongo la pantalla por acá o por acá, siempre voy a ver esos hiperboloides. Llenan, si lo hago en un aula, llenan el aula. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es un experimento hecho en el aula, donde este es Paul. Este interferómetro se llama interferómetro de Paul, y este es Paul haciendo el experimento. Era un físico alemán, muy bueno experimentalmente, tiene un libro muy lindo sobre física, experimentos en clase, que hasta hace poco estaba en alemán nada más. Hace muy poquito lo... Qué lástima, no se los puse, pero creo que vale la pena detenerse un momentito y... Eh, acá está, este es el libro de Paul.
Creo que el volumen 2 es el que tiene lo que nos atañe a nosotros. Sí, este volumen incluye electrodinámica y óptica. Bueno, esta es una reseña de alguien que está encantado, porque no se puede otra cosa que estar encantado con este libro, la verdad que es muy bueno. Bueno, tiene una entrada en Wikipedia. Este es Paul. Bueno, es más, acá está la foto que les mostró recién, ¿no? Un diagrama de interferencia muy intenso proyectado en la pared de una sala, de un aula. ¿Sí? ¿Ven? O sea, fíjense las dimensiones de los hiperboloides, ¿no? O sea, los hiperboloides están en todo el espacio, lo están iluminando a Paul, están iluminando la pared, y bueno, nada, estas son otras cosas que hizo Paul, pero fíjense que acá los estamos viendo por reflexión. Les conté cómo era por reflexión, pero fíjense que este mismo fenómeno se puede ver por transmisión, porque ahora habría, en este semiespacio, habría perturbaciones que se transmiten en la primera cara, se transmiten en la segunda y llegan a un P por acá, y hay otras perturbaciones que se transmiten, se reflejan, se vuelven a reflejar en la segunda cara y se vuelven a transmitir. Entonces, también de este lado, un observador que está de la izquierda vería que acá hay dos fuentes. Hay dos fuentes. Y si lo pensamos, en realidad hay infinitas fuentes. Lo que pasa es que las otras van teniendo cada vez menor intensidad porque van sufriendo cada vez más reflexión, ¿no? Eso lo vamos a volver sobre esto más adelante, pero vale la pena comentarlo ahora. Bueno, lo importante de esto es, esta es una demostración dramática de que con fuente puntual las franjas no están localizadas. ¿Sí? En otras situaciones distintas a la de Paul, de la placa de Mica, la cosa es lo mismo, se complica cómo tengo que buscar las fuentes, ¿ven? Acá hay un esquema donde hay una cuña, y entonces hay que ver dónde están las fuentes, y buscar la región del espacio donde interfieren, y entonces también se tendrán franjas no localizadas, pero bueno, la geometría se complica un cachito nada más. Bueno, hay muchos problemas, van a tratar sobre cómo encontrar el sistema de franjas en distintos sistemas, como láminas de caras paralelas o cuñas o superficies curvas. Pero con fuente puntual siempre las franjas no están localizadas. ¿Sí? Esa es la idea. Fíjense que en un punto P interfieren, lo importante es que interfieran perturbaciones provenientes de las dos fuentes secundarias, de las que se reflejaron en una primera cara de una cuña, por ejemplo, y las que se transmitieron, se reflejaron en la segunda cara de la cuña y se volvieron a transmitir en la primera cara y llegan a P. Acá no están hechos los detalles, ¿no?, de las inclinaciones, para no complicarlo, pero es eso. Acá habría que hacer unas torceduras, ¿no? Lo importante es que en P interfieren perturbaciones que provienen de las dos fuentes secundarias y hay que saber encontrar las dos fuentes secundarias. Decir eso es equivalente
a decir que en P interfieren rayos que incidieron con distintas inclinaciones, ¿no? Porque, fíjense, este que viene de C1 en realidad corresponde a este que vino con esta inclinación. En cambio, el que proviene de C2 corresponde a uno que salió de la fuente primaria con otra inclinación. O sea, tengamos esto, esto puede ayudar a entender los experimentos si nos damos cuenta que las perturbaciones que interfieren son, si bien son las de las dos fuentes secundarias y a veces conviene mirarlas como de las dos fuentes secundarias, a veces también conviene mirarlas como que incidieron con distintas inclinaciones. Y eso depende de, en cada caso, cómo uno lo quiera hacer y lo que quiera demostrar. Las dos descripciones son equivalentes. Claro, o sea, un interferómetro con fuente puntual, me pongo pesado porque en los libros me parece que no insisten lo suficiente, siempre da franjas no localizadas. En cambio, bueno, una cosa interesante es esto que dije, que se pueden observar por reflexión, ¿sí? O por transmisión. Y además una cosa que no dije es que en estos procesos de reflexión y transmisión, las fases cambian. Entonces, si bien cuando encontramos las fuentes secundarias, también hay que saber encontrar las fases adicionales introducidas por los procesos de reflexión. Entonces, por ejemplo, fíjense, si viéramos por transmisión las franjas y se producen, en la transmisión no hay salto de fase. Supónganse que esto es aire, vidrio, aire. Entonces, en la transmisión no hay salto de fase. En esta reflexión, como va de un medio de índice mayor a un medio de índice menor, no hay salto de fase. Acá no hay salto de fase y acá no hay salto de fase. Entonces, bueno, acá no hay un salto de fase en esta situación por transmisión. Quiere decir que, en cambio, en el sistema de franjas visto por reflexión, la que se refleja en la primera cara, porque va de un medio de menor índice a un medio de mayor índice, salta en pi. En cambio, la que se transmite no salta en fase, cuando se refleja de mayor a menor no cambia la fase, y esta, entonces, en definitiva, esta está con una diferencia de fase adicional de pi, más allá de la diferencia de camino que haya habido. Mientras que en esta situación, esta y esta están en fase. Entonces, el sistema de hiperboloides que se vea por transmisión va a ser de alguna manera complementario al sistema de hiperboloides que se vea por reflexión, porque hay como un máximo en este sistema de hiperboloides corresponde a un mínimo en este sistema de hiperboloides. ¿Sí? Entonces, para entender cómo se produce el tema de la localización, a diferencia de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que no estaban localizadas, es decir, estaban en todo el espacio, vamos a entender las que se llaman franjas localizadas en el infinito. Hay unas franjas que, que no se ven, ¿no? En un aula o en un laboratorio, porque no llegamos al infinito. Pero si pudiéramos llegar al infinito, ¿sí? Las que salen de las fuentes secundarias, ¿se acuerdan que yo dije, y acá se lo anoté, que las provenientes de las fuentes secundarias en realidad son las que incidieron con distintas inclinaciones? ¿Sí? Si llego al punto de observación a infinito, ¿cuál sería la inclinación que tendría que mirar de cada una de las perturbaciones?
¿Cuál sería la inclinación, las inclinaciones? Esta tiene una inclinación y esta tiene otra inclinación. La que sale de S tiene una inclinación y la que sale de S' tiene otra inclinación. Y así. ¿Cómo serían las inclinaciones en el caso que llego el punto a infinito? Claro, serían paralelos los trenes. Deberían ser paralelas. O sea, debería ser la misma inclinación. El tema es que si miro las perturbaciones o los rayos, si queremos, ahora digámosle, los rayos con igual inclinación, entonces, para ver las franjas asociadas a igual inclinación, me tengo que ir a infinito. Eso es lo que quiero decir. ¿Ven? Que quería que vieran ustedes. Claro, los trenes estos, que son paralelos, no interfieren en infinito. Cuanto más lejos llevo el punto de observación, más paralelos son los rayos que provienen de las fuentes secundarias. Entonces, fíjense que hay unas franjas que están localizadas en el infinito. Y en óptica hay cosas muy sorprendentes y maravillosas, y es que me puedo ir al infinito. ¿Cómo puedo ir a ver lo que pasa en el infinito? ¿Cómo me las podría ingeniar con lo que vimos hasta ahora? Sí, pero para que me quiero ir justo al infinito. Claro, Poniendo una lente convergente. claro, poniendo una lente y mirando en el foco de la lente. Inés dice, lo miro con un instrumento, Matías Furiati dice una lente, claro. O sea, para irme al infinito, puedo poner una lente y entonces vería lo que se llaman franjas de igual inclinación. ¿Se dan cuenta? Se va sofisticando la ingeniería de la interferometría, porque uno dice, bueno, si acá pusiera una lente, ¿sí?, y mirara en el foco, en el plano focal de la lente, en ese plano focal solo voy a ver los rayos que se van a cortar, los rayos que eran paralelos. Y entonces es como haberme ido al infinito. O sea, hay franjas localizadas, la cosa es que hay franjas localizadas en el infinito, y para ver lo que pasa en el infinito puedo poner una lente. Y a veces ni la tengo que poner porque la tengo yo. La lente la tenemos puesta. Tenemos los cristalinos, tenemos los ojos. Claro, que entonces, no sé, si uno mira y mira el horizonte, está enfocando al infinito. ¿Sí? Lo que pasa es que no se da cuenta porque no lo pensó, pero el ojo enfoca con un esfuerzo muscular de unos músculos que mueven que cambian la potencia de la lente, del ojo, cambian la potencia, y entonces se pueden enfocar cosas que están muy cerca o muy lejos. Entonces por eso recomiendan, cuando uno estuvo mucho tiempo mirando una pantalla, ir y mirar el horizonte, porque uno enfoca al infinito y deja de hacer ese esfuerzo. Enfocar al infinito es relajar los músculos del cristalino y dejar que entonces el ojo no haga esfuerzo, y la retina, entonces en las retinas se estarían llegando las perturbaciones que vienen del infinito, enfocando las perturbaciones que vienen del infinito. Para ver un edificio que está muy lejos, relajo el ojo y miro en el infinito. Entonces, por eso es interesante estudiar estas franjas en el infinito, porque a veces son franjas que las ve el ojo, simplemente maneja, o poniendo una lente directamente. Podemos pensarlo que ponemos una lente. Y para sacar una foto ponemos una lente. Claro, ¿ven?
esto es lo que quiero decir, que las que salen de ese se reflejan en la primera cara y las que salen de ese se transmiten y se reflejan en la segunda cara y se vuelven a transmitir, ¿sí? Estas se juntan en el infinito. Y para ver estas, pongo acá una lente y en el plano focal de esa lente, como está acá, estoy viendo las franjas que se llaman franjas de igual inclinación. Para esta placa solo importa la inclinación. Si pongo una película fotográfica o saco una foto, pongo una pantalla en el foco de esta lente, Santiago, vería que, por ejemplo, que en este punto de la pantalla, que interfirieron todos estos rayos que llegan, estos paralelos, ¿sí? Pero si me voy a este punto de la pantalla, interfieren los que llegan paralelos con otra inclinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, interferirían los que no como el que está dibujado, sino uno que está, por ejemplo, que viene un poquito antes, por acá, por ejemplo, ¿ves? Entonces se va a reflejar con otra inclinación. Y entonces va a llegar a un punto, otro punto P por acá. Y entonces, la diferencia de caminos que voy a ver en el punto P va a depender de esta inclinación. Y entonces, si acá veo un máximo, a lo mejor acá veo un mínimo, voy a asociar la intensidad con la inclinación. Por eso a igual inclinación, igual intensidad. Y entonces vamos a necesitar ahora calcular la diferencia de camino. Si queremos hacer este experimento y entender esto, ya sea con el ojo o con una lente, fíjense que estas franjas de igual inclinación, estas franjas de igual inclinación dependen del espesor de la lámina y dependen de la inclinación con que llegó la perturbación. Claro, llegan perturbaciones con muchas inclinaciones. Entonces llegan perturbaciones, voy a ver muchas intensidades acá. En P va a corresponder a esta inclinación. Por acá va a corresponder a otra inclinación y así. ¿Se entiende esto? Entonces, si acá pongo una película o una pantalla, voy a ver ese sistema de franjas y para pasar de un máximo a un mínimo, la inclinación va a tener que haber cambiado. Claro, por eso no se observan muchas franjas, porque como a veces, si el tamaño de esta lámina es chiquito, es pequeño, entonces las inclinaciones no pueden variar mucho. Entonces, ¿se acuerdan una foto que vimos en la clase pasada? A ver. Por ejemplo, fíjense, estas serían franjas de igual inclinación. No se ven mucho, se ve solo un pedacito, porque esta lámina no provee la variación de inclinaciones necesaria para que cambie la longitud de camino, la diferencia de camino óptico, más de 3 longitudes de onda, porque fíjense que acá pasa, de acá a acá cambió una longitud de onda la diferencia de camino. No hay muchas variaciones de longitud de camino, porque si esto fuera más grande, vería mayores diferencias de camino, ¿no? ¿Lo ven eso? Entonces, para terminar, si bien miren que vamos por 23 y yo quería 32, pero bueno, creo que vamos a tener que terminar acá haciendo este calculito. Vamos a calcular, para saber la intensidad en P en estas franjas de igual inclinación, por Fermat sabemos que desde la imagen hasta cualquier
plano perpendicular a estos rayos paralelos, tiene que haber el mismo camino óptico. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso lo esquematizo acá. De estos dos rayos, para no hacer lío, miremos el rayo que se reflejó, que sería AD infinito, y miremos el que se transmitió. AB se reflejó en la segunda cara, BC se transmitió en la primera cara, C infinito. ¿Sí? Entonces, en el infinito o en el foco de la lente van a llegar las perturbaciones. Esta, AD, y esta, ABC. Obviamente, hay una diferencia de camino entre la que hace así y la que hace así. Y eso es lo que vamos a calcular. Esas diferencias de camino, acuérdense que eran diferencias de camino óptico porque estaban multiplicados por K en la fase acá, ¿no? Están multiplicados por K. Entonces, era una diferencia de caminos ópticos. Y además acá va a haber involucradas fases iniciales porque hay reflexiones y transmisiones. Entonces, primero vamos a calcular el aporte de R2 menos R1. Y entonces, fíjense que la que hace solo se refleja, hace menos camino que la que se transmite, se refleja y se vuelve a transmitir. Lo importante es que desde esta línea CD hasta el foco, el camino óptico es el mismo, por Fermat, por el principio de Fermat, porque en este punto P, hasta el infinito, hay el mismo camino óptico por cualquier rayo. Porque ese es ¿sí? Entonces, el cálculo que voy a hacer me simplifica mucho porque tengo que hacer desde esta perpendicular a los rayos para atrás. Porque hasta el punto A también venía, había una sola perturbación. La amplitud se divide acá. Entonces, mientras una hace AD, la otra hace ABC. Lo que pasa es que el ABC lo hace en el vidrio, donde hay otra velocidad de fase. Entonces, la diferencia de camino óptico K por R2 menos R1 o proporcional a K por R2 menos R1 va a ser esta. Va a ser AB más BC por el índice del... La F viene de film, por el índice del film. ¿Ven? Este es el índice del film. Y supónganse que este medio es N1, usualmente es aire, pero pongámoslo por las dudas, mientras que la otra es AD, la otra recorre AD. Entonces sería N1 por AD. La cuenta que tengo que hacer, entonces, es NF por AB más BC menos N1 por AD. Bueno, y ahora es trigonometría pura, ¿no? Porque AB es igual a BC por simetría, ¿no? Bueno, es fácil porque este es el ángulo de transmisión que correspondería a la ley de Insal, ¿sí? Que termina siendo el ángulo de incidencia en la segunda capa, en la segunda cara, y termina siendo el ángulo de reflexión acá, y después acá de nuevo aplicando Insal sale paralelo. Entonces, AB es igual a BC, y es igual a, supónganse que llamo D a esta distancia, no la marqué acá, sería D sobre el coseno, ¿no? No, perdón, D es el espesor, lo marqué. No, tampoco lo marqué. Ah, sí, acá está. No, yo sabía que lo había marcado. D, acá está. Este sería el espesor D, ¿no? Entonces este sería D
Y entonces el coseno de tita es D sobre BC o sobre BA, que es lo mismo. Y entonces despejo AB y BC en función de D y del coseno. Y lo reemplazo en la diferencia. Me queda esto. Y esta distancia la puedo relacionar mediante también mediante el ángulo θ t. Digamos, esta distancia AC, o si quieren AC sobre 2, es más fácil de ver, AC sobre 2 lo puedo relacionar también con el ángulo y con el espesor. ¿Ven? Entonces, resulta que AC es 2D por la tangente de θ t. Y cuando reemplazo todo en la diferencia de caminos ópticos, me queda que la diferencia de caminos ópticos es proporcional al espesor obvio del film, al coseno del ángulo de transmisión, que lo podría sacar sabiendo el ángulo de incidencia, pero lo dejo para simplificar, para no hacer raíces cuadradas, y al índice del film. ¿Sí? Y a esto, multiplicado por K0, por el 2pi sobre lambda en el vacío, me daría el K por R1 menos R2, ¿no? Y entonces todavía me faltaría sumarle el aporte del delta 2 menos delta 1, que corresponde a si hay reflexión o no. En este caso, le tendría que sumar, si esto es aire y esto es vidrio, le tendría que sumar pi, ¿sí? Porque por esto que expliqué antes, de que cuando hay, acá, ¿no? Cuando hay en esta situación hay un salto de fase en pi. Cuando se observan las franjas por reflexión, hay un salto de fase en pi. Ojo, cuando se observan por reflexión y este medio es mayor que este, ¿sí? Porque si acá hubiera un aceite de un índice mayor que el del vidrio, o si esto fuera un espesor de un índice menor, sería distinto. En cada caso lo van a tener que ver, lo van a tener que estudiar. ¿Sí? Entonces, nada, así se podría hacer una cosa parecida a la de Michelson, donde introduzco diferencias de camino adicionales y mido cosas viendo cómo se desplaza el sistema de franjas en el infinito. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver qué pasa con una fuente extensa. ¿Sí? Vamos a pasar de este análisis que tenemos ya dominado y más de acá al martes, lo vamos a tener más dominado todavía con fuente puntual y vamos a ver qué pasa con fuente extensa. Y para eso vamos a hacer un análisis, por ejemplo, como este, con fuente extensa. Pero entonces vamos a llegar hasta acá, hasta la transparencia 23, y vi que alguien saludaba a Milton. Hola Milton, ¿estás ahí? No. Buenas. Ah, Sí. sí, ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola, Franco. Bueno, dejo el curso en tus manos, Milton. Dale, perfecto. Deja de grabar y acordate. Y me pasaste. Dejo en tus manos, supongo que es. Que me pasaste el host ya.